Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este seminario de mapeo básico de GeoAtlas. Mi nombre es César Bolívar. Soy el gerente, el vicepresidente de ventas para América Latina. Conmigo estarán presentes René Farías, quien será el presentador principal, y Carlos Yáñez, que es el líder del grupo de soporte que se está encargado René, de la presentación. Antes de comenzar, quisiera darles unas recomendaciones con respecto al seminario, ¿no? Le agradecemos que todos los micrófonos los tengan en silencio para evitar la retroalimentación. ¿Okay? Todas las comunicaciones, las altavoces, sería por altavoces o por teléfono. ¿Okay? Si tienen algunas preguntas, les agradecemos que las preguntas las hagan a través del sistema de chat interno de GoToMeeting, ¿no? Y se lo trataremos de responder al mismo tiempo, o si no tenemos la respuesta, se le responderemos a través de un correo electrónico. Al finalizar el seminario, ¿no? Abriremos los micrófonos para que todos los participantes que desean hacer preguntas puedan hacerlas en ese momento, ¿no? Y entonces poder, dentro de la comunidad de usuarios, poder trabajar en conjunto. ¿Okay? Entonces, en estos momentos, relájense y disfruten, ¿no? Del seminario de mapeo, ¿no? Y lo dejo con Carlos Yáñez, que será la persona que está encargada de hacer la agenda y la introducción de René y de yo, y de él. Carlos. Muchísimas gracias, César, por las palabras de introducción y muy buenos días y muchísimas gracias por ser parte de este nuevo webinar que se lo va a presentar el día de hoy René. Me está hablando de Carlos Yáñez, que soy el líder del grupo de soporte para Estados Unidos y América Latina, ingeniero geólogo de la Universidad de los Andes con maestría en hidrología y sensores remotos. El día de hoy, René Farías, que es también del soporte de Elemental Geographic, ingeniero geólogo también de la Universidad de los Andes, con más de 10 años de experiencia en geología de producción y con bastante experiencia en lo que es geosteering en pozos geodireccionados. Para el día de hoy, nosotros vamos a hablar un poco, ubicar la información en la base de datos de Geographic y aprender a utilizar eficientemente esta data para la generación de mapas, diferentes tipos de mapas temáticos, de burbujas, etc. Resaltar los datos del mapa que pueden ser útiles para la generación de contornos, crear mapas de contorno utilizando la opción de fuente de datos y parámetros de grillado o mañado, construir mapas de contorno utilizando diferentes fuentes dentro y fuera de la base de datos de Geographic, utilizando datos externos también, y consolidar la información creada desde diferentes fuentes. Ahora los voy a dejar con René Faría, que es el que va a hacer la demostración, y como dijo César, si tienen cualquier pregunta lo pueden hacer en el chat de preguntas a medida que René va hablando, y yo les puedo ir respondiendo algunas de estas preguntas de manera en vivo. Muchísimas gracias, lo dejo con René. Bueno, primero que todo, muy buenos días, gracias por su asistencia. Vamos a comenzar entonces hablando de dónde vamos a ubicar los datos que se utilizan para la construcción de mapas de superficie. En este momento hemos desplegado lo que es Wellbase. Wellbase es simplemente la aplicación donde se guardan la mayoría de los datos o donde se guardan los datos que son utilizados por toda la plataforma y los diferentes módulos. Desde acá podemos, por la versatilidad que tiene Geographics como base de datos única, podemos simplemente integrarnos con las diferentes opciones que tenemos en nuestra barra de herramientas. Ya ustedes pueden ver aquí al lado derecho las diferentes aplicaciones como Size Vision, Smart Section, X-Section, Zone Manager, Prism, etcétera. En la forma como está constituida esta base de datos es a través de tablas. Las tablas están organizadas
de alguna manera que podemos tener datos de yacimientos, datos de perforación, datos de geología, de sísmica o de petrofísica, todos integrados de una manera bastante accesible. Como ejemplo, pues podemos mostrar acá información de pozos, una de las tabulaciones, otra tabulación como formación nos puede dar el despliegue de los datos que contiene cada uno de estos pozos. En este caso, pues estamos observando datos de formación para un pozo en particular, y lo que queremos destacar en este momento es cómo se dispone la columna estratigráfica, las diferentes columnas de información que tiene este pozo, cómo a través de los alias de la formación nosotros podemos tener una formación que está repetida, y eso lo que significa es que diferentes intérpretes han hecho picking o han seleccionado la interpretación de un tope como ellos les ha parecido dentro de lo que son las aplicaciones de exsection y correlaciones. Otra tabulación que es importante destacar acá es la tabulación de producción en la parte de yacimiento. Entonces, los datos se han desplegado también en forma de tabla, y nosotros queremos hacer la distinción de que estos datos pueden ser tanto numéricos como datos de texto. Una de las maneras de saber qué tipo de datos nosotros tenemos es simplemente ubicando el tipo de unidades. Barriles, por supuesto, va a ser un dato numérico. Las fechas, si queremos ver el tipo de dato, dice que no es un dato numérico, y nombres de formación, pues tampoco son datos numéricos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque al momento de hacer simbología gráfica para datos dentro de la base de datos, valga la redundancia, debemos conocer cuál es la capacidad de cada una de esas herramientas. Hay herramientas que trabajan con datos numéricos y herramientas que trabajan con datos de texto. Si hacemos déjenme decirles también primeramente que todos estos datos que estamos mostrando son datos públicos y van a ser datos pertenecientes a lo que es la cuenca de Williston, que está ubicada al norte de los Estados Unidos, en el estado de Montana. Más o menos este pequeño proyecto consta de 750 pozos, y nosotros acá lo hemos filtrado. En la parte izquierda tenemos un filtro de acceso bastante rápido, y hemos hecho un filtro de pozos con producción. Si quito el filtro, automáticamente podemos ver al fondo la cantidad de pozos que nosotros tenemos en el proyecto, 766 pozos. Mientras que con el filtro tenemos 356 pozos que vamos a mostrar a continuación en el mapa. Ahora vamos a saltar desde WellBase, que es una de las aplicaciones, a lo que es GeoAtlas, la aplicación de mapeo que contiene Geographics. Para comenzar, vamos a hablar de diferentes tipos de herramientas que tenemos acá disponibles en la barra, con las que vamos a manejar gráficos de datos. Básicamente lo que queremos hacer es simbolizar datos desde nuestra base de datos y mostrarlas en la selección de cualquier tipo de atributo. En este caso vamos a mostrar pozos y pozos como en este caso, quiero hacer un acercamiento, pozos sobre una capa que ya ha sido creada y que contiene simplemente un dato de profundidad subsea. Entonces, para comenzar con las herramientas de simbolización, vamos a hablar primero de esta herramienta, que es la de temáticos. Esta herramienta acepta solamente datos que son no numéricos. De acá
Déjenme hacer una, cancelar este. Ok. De acá vamos a hacer una selección dentro de nuestro menú y podemos observar cómo hay diferentes datos como field, operador, referencias. Todos estos datos han sido accesados a través de las propiedades de la capa. En un momento les muestro. Podemos ver datos como los del operador. Esto es para mostrar en una región, tenemos diferentes operadores que están involucrados en la zona y donde ellos tienen actividades. Estos operadores pues los podemos simplemente seleccionar, agregarles un color, definirles el tamaño del símbolo que se quiere y postear esos datos en el mapa para hacerlo mucho más fácil de interpretar. Vamos a hacer acá un pequeño zoom. Podemos modificar datos y así de esta manera podemos discriminar qué regiones es donde se ha desarrollado cada uno de estos operadores. Como ya les dije, bueno, aquí ustedes pueden escoger diferentes tipos de datos de texto, básicamente, que van a ser de mucha utilidad al momento de hacer interpretaciones en los pozos. Saltando un poquito, ¿cómo obtenemos nosotros este tipo de data? Ustedes pueden ver que lo que hemos desplegado en el mapa es simplemente el nombre y un dato de profundidad. ¿De dónde viene ese tipo de data? Ese tipo de data la estamos accesando desde la base de datos a través de una capa que hemos creado. Cuando hacemos una update o una actualización de la capa, aquí podemos ver simplemente el origen de todos los datos que pueden ser ubicados alrededor del pozo. Este panel de la derecha lo que nos muestra es un símbolo del pozo. Allí podemos agregar cualquier información que venga de la base de datos y que nos convenga mostrar en el mapa. Otra importante acotación es esta, el panel que tenemos acá a la izquierda, al fondo, el que nosotros denominamos MapTipBean. En este panel es donde también a través de simplemente una selección y mover el cursor, dragar, nosotros podemos seleccionar diferentes tipos de data para mostrar también ahí en el MapTipBean. Todo esta información va a estar disponible, la información que ustedes agreguen al MapTipBean va a estar disponible en cada una de las herramientas de simbología. Para mostrarles otro caso, ya vimos el caso del temático, ahora podemos ver el caso de burbujas. El caso de burbuja también dispone de algunos atributos donde ustedes pueden seleccionar data numérica. Nos va a permitir seleccionar un solo tipo de data numérica y nos permite también crear capas de un solo dato. O sea, si nosotros queremos en este caso presentar por lo menos el acumulado de gas, tenemos la facilidad de manejar rangos. Rangos simplemente tipeando un número acá y modificando los valores de ese rango y con el ramp lo que vamos a hacer es la interpolación. Igualmente se pueden escoger los colores que se deseen y también vamos a obtener interpolaciones de colores. Igualmente podemos modificar los tamaños y los tipos de símbolos que se quieran representar. Es bastante sencillo, muy útil. Podemos dar un preview y se lo vamos a aplicar al bottom hold location, que es la parte inferior. Bueno, de esta manera podemos ver el mapa con un pequeño ejemplo de
lo que es el acumulado. Vamos a hacer aquí acumulados de gas. Esto también puede ser editado fácilmente desde acá con simplemente cambiar el tamaño de cada uno de los rangos. Ahora vamos a ver el otro tipo de herramienta, que es la que nos permite hacer una integración de data numérica con los, creo que se le dice en español pastel proporcional. Los proportional pi o pastel proporcional nos permiten definir data numérica también, solo data numérica y en forma comparativa. Lo interesante es que hay maneras de agregar esa información y editarla en las segundas tabulaciones que tenemos nosotros. Acá pues hemos escogido los acumulados de gas, oil y agua, o petróleo y agua, y se le ha hecho una multiplicación por barriles equivalentes, que es una opción que tiene automáticamente. Ustedes pueden modificar parte de las propiedades del símbolo y podemos ver variables, podemos escoger el tipo de variables por radio y mostrarla. Ok. Entonces, este tipo de simbología nos permite hacer análisis bastante rápido de lo que datas de producción y cualquier otro tipo de data numérica. Al mismo tiempo, esta data puede ser integrada desde el punto de vista de producción con otras capas traídas desde Wellbase como capas de producción. A través de gráficos de producción. Si nosotros vemos en la base de datos, tenemos gráficos de producción para cada uno de los pozos. Estos gráficos pueden ser llevados y presentados automáticamente como capas desde este módulo. Para presentarlos, pues nosotros ya hemos hecho algunos. Podemos presentar esta integración, y esto es más o menos parte de las capacidades de la integración que tiene Geographic por poseer una base de datos única. A continuación, pues vamos a mostrar otras dos formas de agregar simbología o de resaltar información, simplemente datos informativos desde nuestra base de datos. Una de esas formas es, vamos a quitar este de acá, rápidamente permítanme hacer esto, y vamos a mostrar que tenemos una opción haciendo un clic derecho sobre la capa y podemos tener una vista bastante rápida de una selección de algún atributo que queramos. Esto ya está por default preparada la lista y nos permite también hacer análisis bastante rápidos, pozos con completación, si queremos, pozos con producción, sidetrack, pozos con raster. Es bastante útil esta herramienta. Solamente para hacer interpretaciones bastante rápidas. Tenemos la última herramienta adicional para la simbología, que es los conditional pi. Déjenme remover el highlight, y los conditional pi nos permiten hacer una combinación de datos, ya sea numéricos o datos de textos, o juntos. Y además es más poderosa en el sentido de que nos
puede permitir discriminar más a fondo dentro de las estadísticas. Por ejemplo, pozos con producción. Nosotros podemos discriminar pozos con producción para una sola formación y obtener así simbologías de cuáles son los pozos en esta selección de pozos que tienen producción en la zona de backend. Igualmente podemos hacer una discriminación total y decirle que, bueno, que me muestre cuáles son los pozos con producción para todo el área y con todas las zonas. Él simplemente lo que va a hacer es un símbolo donde va a alternar en el caso de que haya una producción conjunta, pues lo va a mostrar. Bastante versátil la herramienta, de mucha ayuda y bueno, creo que esa utilidad le permite pues a los intérpretes hacer mejores análisis. Bueno, dejemos entonces esto por ahora y ahora volvamos a nuestra, vamos a remover toda la capa y vamos a volver a nuestra capa original, la capa de pozos. Acá queremos mostrar los datos que tenemos para los pozos. Esta capa también posee un filtro. Este filtro que hemos realizado y bueno, digamos, ustedes pueden agregarle filtros a su capa. Yo tenía un filtro aplicado, lo queremos quitar. Vamos a mostrar ahora la mayoría de los pozos que hay en la zona. Y de esta representación de capa que tenemos el tope sub-C de la formación Red River, como lo pueden ver acá, nosotros podemos ahora comenzar a hacer un mapa de contorneo. ¿Cómo se hace un mapa de contorneo? Sencillo. Vamos a mostrar dos pasos que posee Geographic para hacer contorneos. El primero es a través de una capa. Entonces, contorneos basados en una capa, simplemente vamos a seleccionar el dato de profundidad, de un mapa isópaco, de porosidad, cualquier dato que ustedes tengan, que sea un dato numérico, lo pueden contornear. Simplemente seleccionando uno de ellos en cualquiera de los pozos y activar con botón derecho sobre la capa el menú de contorno. Simplemente. Eso nos va a permitir a nosotros generar una capa que puede ser modificada. Detrás de escena lo que ha hecho el software es calcular un grillado o un mallado estadístico y ha interpolado simplemente todo el grillado con los puntos de datos de los cuales disponemos. El segundo método para crear mapas de contornos es a través del menú. Al menú de contorno, seleccionamos contorno y creamos una superficie. Esta superficie se le puede dar un nombre. Simplemente le vamos a poner Red River estructural y lo vamos a asociar a una fuente. Esta es la capacidad que tiene GeoAtlas para asociar diferentes tipos de fuentes. Cuando agregamos la fuente que queremos traer la información para contornear, acá en este menú desplegable podemos ver que podemos asociarlo con capas de tipo web-based o de Zone Manager o de una capa que se haya creado en cualquier otra aplicación o data externa que queramos importar como ASCII files o CMAP. Ya serían datos ajenos a Geographic, pero que tenemos la capacidad de integrarlos también. Vamos a escoger a web-based y bueno, como vemos, volvemos a lo que es la distribución de tablas
de nuestra base de datos. Si lo que queremos es hacer una capa para contornear, vamos a seleccionar el tope subsea como ejemplo, que es lo que queremos, y vamos a buscar igualmente la formación Red River, que es una de las formaciones con la que contamos nosotros con información. Igualmente tenemos todos los intérpretes que pueden ser escogidos, yo los voy a colocar todos, pero ellos funcionan de forma jerárquica. Cada quien, como intérprete, cuando se está haciendo sus mapas, se puede colocar simplemente moviendo la jerarquía del nombre. Entonces, hacemos un clic y él nos va a presentar una data estadística con los valores que posee esa formación, tanto mínimos como máximos, y luego nosotros podemos finalizar la capa. Nos va a preguntar acerca de los métodos. Esta pantalla, la número 2, es de mucha importancia porque acá es donde podemos resumir qué tipo de algoritmo es el que se le va a aplicar a todas las curvaturas. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a mostrarlo. Tenemos otros tipos de métodos también disponibles, pero por default o por defecto el software usa la aplicación, el algoritmo global, prácticamente, que usan casi todos los softwares de mínimo curvatura por su exactitud. Tenemos también el grid spacing, que se los voy a mostrar pronto. Entonces, hemos creado dos capas de la misma formación en formas diferentes, una a través del contorno, el menú de contorno, y la otra a través de un right click directo sobre la capa de pozos. Voy a apagar una de las dos y bueno, vamos a hacer un update de esta capa para mostrarle lo que es lo que llamamos la fuente de datos y los parámetros de construcción del mapa. Acá nosotros con el Data Source lo que queremos es mostrar que cada vez que ustedes tengan información de contorneo, van a poder utilizar estas columnas como información. Esta columna nos está mostrando que la capa fue creada a través de información de Wellbase, directamente traída de Wellbase. El Build Parámetros es la que nos va a permitir seleccionar el algoritmo y de hacer modificaciones también a lo que es la resolución de el contorneo. Si mostramos un poco más a fondo el grillado que yo les hablo, que el software genera, con simplemente un análisis estadístico, es una región cuadriculada, tomando en cuenta los puntos de cada uno de los pozos, y él genera pues con su algoritmo de mínimo curvatura, él genera este mallado. Este mallado es el que nosotros podemos actualizar a través de Build Parámetros y podemos hacerlo mucho más pequeño si queremos una mejor exactitud de mapa. Este dato es un dato numérico que está a escala del mapa, es decir, de acuerdo a las coordenadas que ustedes tengan en el mapa, si sus coordenadas están en pies, estos números van a modificar valores en pies directamente sobre unidades de mapa. En nuestro caso tenemos metros, estamos usando un proyecto en UTM, y acá tenemos simplemente metros. Yo podría hacer un grillado un poco más perfecto modificando, y pueden ver ustedes cómo el mapa adquiere una mejor resolución. Es decir, él resuelve puntos con mucha mayor exactitud.
Entonces vamos a apagar lo que es esta parte del grillado. Ya se les explico y veamos cómo está nuestro mapa. Nuestro mapa, si queremos analizarlo así on the fly, porque nuestro tiempo es muy corto, podemos ver que tenemos una zona como con anomalías dentro de lo que es el contorneo. Esto nos permite a nosotros mirar y observar más adentro usando otras aplicaciones. En este caso podríamos verificar con nuestra base de datos o simplemente haciendo algún tipo de correlación. Nosotros podemos hacer una selección de puntos. Escogemos la capa principal donde se encuentran los pozos, escogemos esos dos pozos y podemos crear una correlación. Simplemente create cross section nos va a hacer levantar el módulo de correlación del cual nosotros ya hemos realizado la correlación. ¿Por qué queremos hacer esto? Simplemente para observar más a fondo la anomalía. Estamos integrando entonces GeoAtlas en este caso con Exsection, que es donde se hacen las interpretaciones, y podemos verificar qué es lo que sucede a nivel de esa zona. Si ustedes pueden ver los registros de gamma ray y de resistividad nos están mostrando una correlación bastante perfecta para estos dos pozos que hemos seleccionado. Pero lo que vemos es que el intérprete hizo un picking un poco alejado de la verdadera correlación. Simplemente moviendo el picking de la correlación, nosotros vamos a actualizar nuestra base de datos. Simplemente este movimiento hace una actualización directa a la base de datos. Entonces, al modificarse en la base de datos directamente, nosotros tenemos que volver a GeoAtlas y hacer actualizaciones de nuestras capas para que se modifique el contorneo. Él iría a asumir ese contorneo. ¿Cómo vamos a hacer esas actualizaciones? Simplemente vamos otra vez a seleccionar la capa de contornos. La podemos seleccionar desde este menú o la podemos seleccionar directamente haciendo right click sobre la capa y darle el update a la capa. Esa actualización va a ser refrescada básicamente con seleccionar el regrid, porque nosotros queremos que se haga un regrid, o sea, un remallado o regrillado y refrescamos la capa. Finalizamos. Y ahora pudimos obtener una actualización básica de este contorneo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que todavía hay un número, el número que está posteado sobre la capa no nos ha cambiado. Este número no ha cambiado porque como estamos trabajando con capas, no han sido actualizadas directamente como la base de datos, pero si la capa que contiene este dato la vamos a seleccionar y le hacemos también un update desde acá. Y ahora todo tiene mucho más sentido. Son profundidades bastante cercanas, lo cual se correlaciona con lo que tenemos en Exsection. Perfecto. Ahora, existe también dentro de GeoAtlas, pues, como ya les dije, la capacidad de nosotros traer otro tipo de información y es a través de los menús de importación. Podemos importar data externa a través del menú de superficies y datas X, Y, Z, que puede ser... déjenme ver si las busco por aquí. Datas.
Esto es una hoja tipo CSV o hoja de Excel donde yo tengo una cantidad de información y la puedo importar. Aquí le podemos dar el nombre, creo que tiene MSNC, que es un Mission Canyon Information, y al momento de importar me va a preguntar a quién queremos nosotros en la columna X, Y, Z. Podemos dar un previews y este previews nos está mostrando el contenido de ese archivo. Ese archivo pues no nos está mostrando valores nulos que también pueden ser seleccionados desde esta celda. Damos un next. Muy importante es saber el tipo de coordenadas con las que se está trabajando el mapa. Nosotros conocemos que nuestro proyecto tiene coordenadas UTM para una zona número 13. Finalizamos acá, nos volvemos a conseguir con la pantalla donde podemos modificar los build parámetros y finalizamos. Entonces voy a apagar esta capa y podemos ver la nueva capa que hemos traído simplemente con importar datos externos. Igualmente, nosotros podremos traer información al mapa a partir de otras aplicaciones, tal vez como Zone Manager. En este caso tenemos activa la capa MSNC y lo que queremos mostrar nuevamente es el data source. Yo les hago énfasis en esto porque es una manera bastante rápida de identificar el tipo de datos, de dónde ha sido importado ese tipo de datos. Anteriormente teníamos web base, hemos tenido también una capa de formación y en este caso pues puntos X, Y, Z importados externamente. Ahora podemos agregar contornos, hacer otros contornos a partir de Zone Manager, que es una de nuestras aplicaciones, donde se pueden seleccionar el tipo de zona. Por lo menos yo propuse backend. Vamos a tratar de traer un atributo desde Zone Manager, que es el espesor de esta formación, y no le vamos a crear ningún filtro. Los datos que me está mostrando son entre 63 y 295, valores mínimos y máximos para la zona. Le damos Next. Aquí podemos también modificar el grillado si queremos y finalizamos. Nuevamente voy a apagar la capa y ahora de esta manera queda demostrado cómo por poseer una base de datos única nosotros hacemos uso de las diferentes aplicaciones para mostrar cualquier tipo de atributo en forma de contornos. Vale decir que adicionalmente a esto, GeoAtlas cuenta con una forma donde se pueden desplegar imágenes e integrar ese tipo de imágenes al mapa. Les quiero mostrar acá algo bastante rápido. Mientras eso abre, nosotros podemos seleccionar un grupo de pozos y hacer uso. Aquí tenemos seleccionado simplemente un grupo de pozos y estamos haciendo uso de un link que nos conecta directamente a Google Earth. Y de allí se pueden observar directamente pozos que hayan sido seleccionados que se encuentren en la zona. Para
demostrar cómo lo hacemos directamente en discard here, cómo lo hacemos directamente en GeoAtlas. Existe una forma de importar datos usando el engine de Esri. ArcGIS es una de las opciones y podemos a través de ArcGIS Server Layer Connect tenemos links donde podemos pedir prestado algún tipo de imagen satelital. Podemos darle un nombre y obtener las capas que se quieren. La conexión, bueno, un poquito lenta. Nosotros hemos seleccionado la Imaginary World 2D y no necesitamos password, data de fácil acceso. Finalizamos. Y aquí tenemos simplemente para el área hemos accesado a una imagen satelital que podemos integrar y a través de la jerarquía en el menú simplemente dejar mostrar. Fíjense que ahora podemos desplegar cualquier tipo de mapa e integrar toda la información que tenemos y que hemos creado. Si se quiere data estructural, podemos ver data estructural o data estructural ya actualizada, como esta. Lo cual, bueno, hace al programa pues bastante versátil. Otra opción, como última opción que quisiera explicar es la posibilidad de generar a través de otra de nuestras herramientas, otro de nuestros módulos, una representación sobre el mapa de los registros de pozo. Esto puede ser creado automáticamente en la creación de layers, que es una creación de una capa a través del uso de Prism. Prism es el módulo de interpretación petrofísica y aquí pues podemos seleccionar el tipo. Yo voy a exagerar acá un poquito, voy a hacer una capa un poquito más larga. Seleccionamos el template en el que queremos mostrar el registro sobre el mapa y agregamos también un nombre, simplemente para mostrar. En este caso, este proyecto cuenta con pocos registros. Todos estos registros, el tamaño, la dimensión del registro, el espesor del registro es modificable cuando se actualiza. Igualmente pueden ustedes accesar acá y pueden cambiar las dimensiones del registro si se quieren, usando el menú. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto nos permite hacer muchos mejores análisis al integrar la data estructural y evaluar digamos, la sección vertical y cómo es la respuesta del gamma ray, la continuidad que puede tener el yacimiento, etcétera. Bastante versátil. Bueno, con esto yo creo que concluimos. Hemos integrado parte de nuestra data, hemos realizado diferentes tipos de capas a partir de información que se encuentra en la base de datos, pero es información que ha sido creada en diferentes módulos. Bueno, muchas gracias. Ahora, pues, si tienen algunas preguntas, viene el tiempo de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, René, por la explicación. Y sí, hay una pregunta que, bueno, no es una pregunta, es más o menos una aclaratoria. Cuando tú estuviste trabajando con la parte de mallado, si podías explicar eso otra vez, porque hay uno de los asistentes
quien no le quedó muy claro cuando tú hiciste el mallado y lo cambiaste con la profundidad y hiciste el recálculo y todo eso. Si le podías explicar otra vez. Yo creo que fue al principio del... Pero ya están en el pozo. ¿Perdón? Ok, entonces el mallado, vamos a ver entonces, vamos a cerrar acá, vamos a agarrar al estructural. Déjenme seleccionar ok. Ok. Entonces, para el mallado, simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar la capa, la vamos a hacer activa y le vamos a dar un update a la capa. Con respecto al mallado, nosotros tenemos esta opción de reconstrucción o de modificación de datos. Yo dije que lo del mallado, nosotros estamos usando el algoritmo de mínimo curvatura. Y que el espaciamiento que va a tener el mallado puede ser modificado a través del Smallest Feature Ratio. Esta característica lo que significa es que nosotros podemos visualizar como la característica topográfica más pequeña que puede resolver un contorno. El contorno, simplemente modificando este numerito, vamos a tener un mallado mucho más pequeño, lo que hace una mayor resolución de mapa. Esto tiene un sacrificio generalmente a medida de que se haga más pequeño el número, nosotros estaremos aumentando la necesidad de memoria de la aplicación. ¿Por qué? Porque va a tratar de generar un mapa de alta resolución. Vamos a hacer un regrid para verlo y lo vamos a mostrar ahorita acá. Entonces, como pueden ver acá, él está tomando un poquito más tiempo. En el menú desplegable de la capa tenemos la opción del grid, la opción de verlo, visualizarlo. El grid siempre va a estar allí porque eso es lo que hace la interpolación. Si se los muestro, ahora tenemos un grillado de mucho mayor resolución. Y si hacemos un zoom, ya podemos ver lo pequeño que se ha definido el grillado. Déjenme mostrarles puntos. Pues, nosotros entonces estamos trabajando con datos de puntos. Aquí tenemos menos 10.100 y aquí menos 10.112 y simplemente el contorno va a definirse a través de los nodos que está representando cada uno de estos cuadritos de nuestro grillado. Es una interpolación estadística, simplemente usando el método de mínimo curvatura. Solamente déjenme saber si quedó claro. Muchísimas gracias, René. Y sí, si tienen alguna otra pregunta, recuerden que los micrófonos están abiertos. Pueden hacer cualquier pregunta Sí. de manera en vivo o pueden mandarla por el chat. Sí, algo que me gustaría de repente mostrar rápidamente si tenemos un poquito más de tiempo es, déjame apagar acá esto y mostrar un poco la integración. Sí, lo que pasa es que el mapa se hace más pesado. Ok, vamos a ver esto. Y bueno, si ustedes cuentan con data cultural, es muy interesante también mostrarla. Datos que han sido importados como datos de LandGrid o data cultural puede ser presentada conjuntamente con todas las otras capas en forma integrada.
Ok, bueno, eso es lo que quería mostrarles. Sí. César, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Si tienen alguna pregunta, los micrófonos y tienen la capacidad, pueden hacer las preguntas en estos momentos. Los micrófonos están abiertos para todos. René, Ajá. René, es que viendo precisamente la interpretación, pues Ujú, el sistema me parece excelente. Lo que sí ujú, hay que tener indiscutiblemente, es ujú, mucho cuidado en la interpretación de los topes, porque nos van a generar todo ese sinnúmero de ojos de cebolla, o como lo quieran llamar, ¿sí? ujú. Sí, En algunos pozos, ¿sí? Y eso es sí, básico y sí. fundamental cuando digamos, vamos a tener un punto de entrada si es un pozo horizontal. Exacto, exacto. Eso es muy importante. Ya que tú lo acotas, específicamente en pozos horizontales, este, los mapas a veces pueden ser modificados simplemente por los límites que tú estás usando como área de interés. Eso, eso es como cualquier mapa, pues incluso los mapas manuales que se hacían manualmente, tus interpretaciones siempre tienen un punto de referencia y son los límites que estás usando. Ok, Entonces, perfecto. eso ahí es básico. La interpretación de los topes va a generar un contorno, pero el contorno al mismo tiempo puede ser modificado simplemente con mejorar la resolución del mapa o con variar los límites del área de interés. Cosas que se deben tener en cuenta. Gracias. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Carlos, si quieres entonces hablar con respecto a las Carlos, conclusiones y pues quieres hablar en relación a los próximos seminarios que tendremos. Ok, sí. Vamos a hablar, vamos a tener un próximo seminario que sería el viernes que entra, el viernes 18, un día después bueno, el día que se estrena la Guerra de las Galaxias a nivel mundial, así que lo van a recordar. Vamos a hablar un poco sobre Science Vision 101, que es el introductorio de Science Vision, para explicar cómo generar una interpretación sísmica, cómo importar datos 2D, 2D y 3D, importación de pozos dentro, Science Vision, importación de horizontes, hacer picking básicos de algunos horizontes, convertir tiempo, velocidad y velocidad a profundidad, importación de capas, generación de capas horizontales, time fly, algunos atributos físicos, y cómo mostrar la data sísmica ya importada dentro de Science Vision en Smart Section, que es el módulo de interpretación ecológica. Este sería el próximo seminario que vamos a tener, como dije, es el viernes 18 de diciembre, dentro de una semana. Si ustedes tienen ideas sobre seminarios o más temas que ustedes les gustaría ver o gustaría que nosotros presentamos, por favor nos los hacen llegar por correo y nosotros con muchísimo placer organizaríamos el webinar del tema que a ustedes les gustaría saber. No sé, hacer algo un poco más avanzado de mapeos, eso lo estamos hablando, hacer algo un poco más avanzado de sísmica, etcétera, lo podríamos hacer sin ningún problema. Carlos, Uh-huh. con respecto precisamente a este tipo de seminarios, yo soy de la idea, muy personal, ¿sí? Que conozcamos la generalidad para partir de la generalidad, lo básico para partir de allí, digamos, en determinado momento saber qué puedo esperar y hasta dónde puedo llegar con mi interpretación tanto sísmica como de mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. claro. Sí, esa es la idea de ahorita de estos, es mostrar algunas, porque si nos ponemos a hablar sobre las capacidades de lo que es de cada uno de los módulos, vamos a tardar más de 45 minutos. Podemos hablar Por todo el día. supuesto, por Es supuesto, más o claro. menos como un abreboca de lo que pueden hacer. Ustedes ven, se dan cuenta, y si tienen, como dije, mayor preguntas, nos las hacen llegar. También nosotros tenemos cursos, y si están interesados, nosotros podemos dar cursos de estos de
Geographic. Normalmente el curso es una semana, cursos de Size Vision, cursos de parte de Petrofísica, Smart Section, etcétera. Con muchísimo gusto nosotros les podemos dar estos cursos, y estos cursos van mucho más profundidad de lo que puede hacer el software, y ayudarlo con diferentes pasos y entender qué voy a hacer con mi data y cómo la puedo manipular y tener unos buenos resultados utilizando una herramienta. Ok, Carlos, gracias, muy amable. No, a la orden. Entonces, si no hay muchas más preguntas, muchísimas gracias por la atención. Nosotros vamos dentro de 48 horas, lo más seguro sea para el lunes, este seminario va a estar disponible para todas las personas usuarios y no usuarios de Geographic en nuestra página web. Ahí también hay otros webinars que hemos hecho anteriormente. Y si tienen alguna pregunta o quieren solicitar información sobre Geographic, por favor enviar un correo a ventas@lmkr.com, o pueden contactar directamente a César Bolívar, y con muchísimo gusto nosotros podremos hablar de precios, que lo podemos ayudar con el software. Y que tengan un muy buen día y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por estas palabras. Como dice Carlos, en el caso de que requieran alguna información, pueden contactarnos directamente por ventas a ventas@lmkr.com, o pueden contactar a su representante local. Nosotros tenemos varios representantes regionales, los cuales están constantemente en contacto con nosotros, y podemos darle asistencia con respecto a eso para hacer la planificación de cursos que puedan ser directamente orientados a las necesidades que tengan ustedes, ¿no? Y en muchos de estos casos, estos agentes regionales tienen la ventaja de que conocen el área en donde están trabajando, conocen las aplicaciones y pueden orientarlos mucho más con respecto a los cursos que pueden tomar, o inclusive ellos mismos pueden darles los cursos. Entonces, con esta pequeña información, le doy gracias a todos por su tiempo que se han tomado en la mañana de hoy, y nos vemos el próximo viernes a la misma hora para el seminario de Size Vision 101. Que tengan todos muy buen día y muy buen fin de semana. Gracias, muy amables a todos, Geographic. Gracias.